Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Éxodo, verso por verso, y comenzamos con el capítulo 2. Nos quedamos en el capítulo 1, terminamos el capítulo 1, en donde Faraón manda a matar a todos los niños, ¿no? Tanto niños que eran del pueblo de Egipto como niños niños hebreos. A ver, permíteme aquí nada más. What happened? Ok, entonces ya vimos que quien habíamos visto quien controlaba a Faraón es el Satán, así como pasa comúnmente, ¿no? De ciertos líderes que andan haciendo cosas tremendas, pues al igual que el Faraón, no nada más líderes, muchísima gente que está siendo controlada. Pero bueno, vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice: un varón de la familia de Levi o de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que por fe esta mujer escondió a Moisés, es decir, por fidelidad y confianza a la palabra de Elohim fue que guardó al niño, porque en ese tiempo estaba penado y la pudieron haber matado. ¿Sale? Versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La madre de Moisés actuó por la esperanza de que alguien que no fuera hebreo lo encontrara y por compasión no lo matara. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues lo recogió la propia hija del rey egipcio. Fue la prueba contundente de que Elohim ahí estaba. Lo que el Padre hace más allá de lo que le pedimos. Si nosotros confiamos un poco, Elohim nos va a sorprender. Versículo 4: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía, y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. La mamá del bebé tenía la esperanza de que alguien se compadeciera del bebé y que no lo mataran, que lo salvaran. Pero con lo que no contaba era que quien se compadecía del bebé fuera la propia hija de quien había decretado la muerte de los niños. Cuenta la tradición judía que, perdón, es que traigo un poquito irritada la garganta. Cuenta la tradición judía que el faraón de esa época no había tenido hijos varones, no había quien heredara el trono, que esta hija del faraón era estéril, y que es por eso que adopta y se compadece del niño, ¿sí? De manera que este niño se convierte en el heredero del trono. Eso es una tradición que cuenta, es una tradición judía, ¿ok? Versículo 7 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Qué increíble, cómo el padre está en todo. Dice: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críame, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. O sea, esto es un acto totalmente sobrenatural.
para que te des cuenta cómo el Padre tiene el control de todas las cosas. Es increíble. Está en control de todos sus escogidos, desde antes de nacer. Desde antes de nacer. El Padre tiene todo planeado. Cuidó, preservó y planeó todo alrededor de la vida de Moisés. Porque él tenía un plan perfecto para él. No fue coincidencia que la hija del faraón encontrara al niño. Y tampoco fue coincidencia que la propia madre del niño sea quien lo terminara criando. Porque incluso la crianza de Moisés tuvo un propósito divino, conforme al plan que Elohim ya tenía para Moisés. La estrategia de Elohim para que Moisés tuviera la crianza de su madre era importantísimo en los primeros años de su vida. ¿Sí? ¿Con qué propósito? El que se cumpliera el proverbio que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Esto fue importantísimo porque, por ejemplo, un niño hebreo lo primero que aprende es que cuando se despierta al despertar y al acostar deben de decir Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y lo más seguro es que la madre de Moisés cumplió con el mandamiento de instruir al niño. Todo el tiempo acercó al niño a la instrucción, es lo más seguro, para que cuando éste fuera grande se convirtiera en el redentor del pueblo de Israel. Versículo 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, lo adoptó, ¿sí? Le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. El nombre de Moisés en hebreo, en hebreo es Moshe. Significa sacado de las aguas. ¿Okay? Versículo 11: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanas y los vio en sus duras tareas. Por esta época Moshe ya tenía la edad de 80 años. Lo que significa que para los hebreos habían pasado 80 años de trabajos intensos y sufrimientos. Y aquí dice: y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Yo me pregunto, ¿por qué cuando hacen las películas de Moisés, las hollywoodenses, se alejan totalmente de la escritura? Ok, ¿por qué hace esto Moisés? ¿Por qué mata a estas personas? La reacción de Moisés obedece al sentimiento. ¿Sí? Él sentía una identidad con su pueblo, porque a pesar de que vivía como egipcio, pues tenía un gran sentido de identidad y de amor por sus hermanos. Moisés vivía con todas las comodidades del mundo. O sea, cualquier hombre estaría encantado de tener todas las comodidades que tenía él. Entonces para él era muy fácil identificarse con los egipcios, ¿sí o no? Pero aquí vemos que todo lo que él tenía lo despreció. ¿Por qué? Porque se identificaba con los esclavos. ¿Sí? Y bueno, va a haber un momento en que tengamos esa tentación de permanecer indiferentes ante la injusticia. Comúnmente pasa, ¿sí? Por quedar bien con alguien, cuando se burlan de alguien, estás con tus amigos, se burlan de un amigo, y tú por quedar bien, ¿no? Por conveniencia, ¿no? Muchos por conveniencias temporales o materiales. Así que cuando eso suceda, hay que acordarnos de Moisés. Moisés puso en primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué pasó con él? Pues se convirtió en el líder más grande de la nación de Israel. ¿Sí? ¿Y quién escribió la palabra de Dios? Que permaneció para siempre.
quien despreció las cosas materiales por las cosas eternas. El único problema es que Moisés en ese momento trató de hacer justicia con sus propias manos o su propia fuerza. Versículo 13: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Hay un texto que está en Hechos, lo cita Esteban y lo cita ante los líderes de Israel, donde comenzó a contar algo que siempre le ha pasado al pueblo de Israel. Cuando Jacob le dijo que Joseph sería el primogénito y que era a él a quien tenía que obedecer, resultó que lo quería matar. En el caso de los hebreos hace lo mismo con la autoridad de Moisés, porque cuando él trató de hacer justicia entre ellos, los hebreos lo rechazaron. Por eso Esteban cita este punto, porque lo mismo hizo el pueblo judío con Yeshua, y Yeshua vino como libertador y no lo entendieron así, sino que lo rechazaron. Aquí hay un patrón en el pueblo de Israel: siempre van a rechazar a quien Elohim ha puesto como juez y libertador de Israel. A Yosef no lo recibieron sus hermanos la primera vez, sino hasta la segunda vez, que es cuando se le manifiesta a sus hermanos. A Moisés no le recibieron la primera vez, la primera vez que se le manifiesta a los hermanos. Hasta la segunda vez es cuando lo reciben, ¿sí? Cuando se va al desierto y que regresa por mandato de Elohim. Y en el caso de Yeshua sucederá lo mismo, ¿no? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El temor de Moisés era que lo mataran, porque lo más probable es que sí mató a un egipcio por causa de unos hebreos. Entonces Faraón pues diría: bueno, ¿qué onda con no? Prefiere a los hebreos que a los egipcios. Sí, lo que es la tierra de Madián actualmente está en lo que se conoce como Arabia Saudita. Los madianitas son descendientes de Abraham, y una esposa que tuvo después de Sara se murió. Es decir, que Abraham se volvió a casar después de la muerte de Sara con una mujer que se llamó Setura, y de ella nació un hijo que se llamó Madián, y de ahí vienen todos los madianitas que habitaron toda lo que es la región de Arabia Saudita. Versículo 16 dice: y cuando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Lo más probable es que el sacerdote de Madián fuera un sacerdote del Dios de Abraham. 17 dice: mas los pastores vinieron y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? El nombre Reuel es otro nombre dado a Yetro, que significa amigo de Dios. Lo interesante es que Abraham también se le puso como título amigo de Dios. Dios dijo de Abraham: Dios es mi amigo. 19. Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Moisés rescató a hijas descendientes de Abraham, de pastores. La rescató de estos pastores malos y les dio agua, ¿no? Para que le dieran de beber a las ovejas. Entonces aquí vamos considerando pues que Moisés es un tipo de Yeshua. Entonces
Esto representa que el rey de Israel, que es Yeshua, defiende a su pueblo Israel de los pastores asalariados para darle a las ovejas perdidas agua que representa el agua, la palabra de Dios. Lo que nos va a liberar de los pastores asalariados, ¿qué es? La Torah. Versículo 20, y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. El nombre de Séfora viene de una raíz que en su significado implica algo que está cubierto, ¿sale? O oculto. 22, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Gersón significa extranjero, de tierra lejana, ¿sale? La simbología de Séfora representa a la iglesia cristiana. Es donde se encuentra oculta la identidad de la descendencia de Abraham. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando la escritura dice que Elohim se acordó, significa que Elohim decidió que ese era el momento. Es el momento de cumplir la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. El momento que Elohim eligió para el cumplimiento de la promesa fue cuando los hijos de Israel clamaron, se humillaron ante Elohim. Entendiendo el concepto de clamor como una súplica desde lo más profundo del corazón del hombre. ¿Y qué significa lo más importante? 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los reconoció. Reconoce a sus hijos cuando claman. La identidad de los hijos de Elohim se dará a conocer cuando clamen de entre las naciones. En ese momento Elohim los va a reconocer como sus hijos. Cuando anhelen la tierra de la promesa. Y este llamado es para toda la descendencia de Abraham, para que clamen, para que Elohim se acuerde de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Con eso terminamos el estudio de ahora. Nos vemos en el siguiente estudio con Éxodo capítulo 3, y si alcanzamos 3 y 4, ¿sabes? Si no 3, con el llamado de Moisés. Que el Padre Celestial les bendiga por los méritos y bendito nombre de su santo Hijo Yeshua. Amén.